Buenos días, hermanos. Un domingo más nos encontramos por medio de este sistema. Damos gracias a Dios por la posibilidad que tenemos de llamarnos, de escribirnos, inclusive de asomarnos al balcón y de vez en cuando ver a alguien conocido. Pero sin duda todos deseamos volver a reunirnos como habitualmente lo veníamos haciendo. Sin embargo, confiamos en Dios, en sus propósitos para nosotros, esperando ese momento en el que Él permita que nos volvamos a encontrar. Y a pesar de todo ello, tenemos la posibilidad de escuchar la palabra de Dios, de ser edificados por medio de ella, de cantar algunas canciones juntos como familias en casa. Y pedimos que Él use este tiempo para nuestro provecho espiritual y también para la salvación de algunos que puedan escuchar el mensaje del Evangelio por medio de estas vías. Me gustaría poner este tiempo en las manos del Señor orando, pidiéndole que Él dirija todo lo que vamos a hacer en este momento. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias porque tú eres un Dios bueno, eres un Dios lleno de misericordia. Por tu fidelidad es que estamos aquí y estamos bien gracias a ti. Te pedimos que sigas obrando en medio nuestra. Oramos para que este tiempo no sea un tiempo perdido ni mal aprovechado. Pedimos que tú intervengas de manera especial en medio de tu pueblo, con el fin de acercarnos a tu persona, con el fin de obrar en nuestras vidas, de trabajar en nuestros corazones, para que nuestros afectos por ti crezcan, para que nuestro anhelo de tu presencia sea una realidad en nuestra vida y en la de los que están alrededor. Oramos por todos los que sufren, por todos los que están pasando un mal tiempo, una mala época, para que tú, con tu poder, puedas acercarlos también a ti y aliviar sus cargas. Pedimos, Señor, que en este tiempo tan complicado como país y como planeta, muchas almas se acerquen a ti, muchas almas busquen en Jesucristo aquello que realmente trae satisfacción. Y oramos ahora para que este tiempo en el que cada uno en su lugar nos, de alguna manera, juntamos con un mismo fin, podamos ser animados por tu palabra, desafiados por ella, y que nuestra alabanza sincera desde el corazón pueda llegar hasta ti como muestra de gratitud por lo que has hecho en Cristo Jesús. Te bendecimos, Señor, y deseamos que pronto podamos estar juntos de nuevo, pero mientras tanto, sé tú el escudo de tu pueblo, sé tú el protector de tu pueblo. Bendícenos, Señor, y aviva nuestros corazones. En el nombre de Jesús pedimos todo esto. Amén. Quiero contar las maravillas de tu amor. Consuelo, refugio, torre de fuerza y poder, lo que respire todo mi ser. Nunca cesé de adorar. Canta al Señor toda la creación. Honra y honor, majestad sea al Rey. Montes caerán y el mar rugirá al sonido de tu nombre. Canto con gozo al mirar tu poder. Yo te amaré y dispuesto estaré. Incomparables promesas me das, Señor.
las maravillas de tu amor. Consuelo y futuro, torre de fuerza y poder, lo que respire todo mi ser, nunca cese de adorar. Canta al Señor toda la creación, honra y honor, majestad sea al Rey. Montes caerán y el mar rugirá al sonido de tu nombre. Canto con gozo al mirar tu poder. Yo te amaré y dispuesto estaré. Incomparables promesas me das, Señor. Incomparables promesas me das, Señor. La lectura bíblica de esta mañana se encuentra en 2 de Corintios, capítulo 5, y los versículos del 13 al 21. Dice así: Porque si estamos locos, es para Dios, y si somos cuerdos, es para vosotros. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. A su nombre
Buenos días, mis queridos hermanos y hermanas de la Iglesia de Marín. Quiero saludaros en el Señor y me gozo en el privilegio que tengo esta mañana de poder compartir la palabra de Dios con vosotros, aunque tenga que ser de esta manera y realmente no podemos estar juntos, pero igual es un gozo saber que el Señor está en el control de toda esta situación, ¿verdad? Es de hecho nuestro mayor consuelo en estas circunstancias, que Dios es soberano, que esto que estamos viviendo no es algo que a Dios le ha tomado por sorpresa, es algo sobre lo que Dios tiene el absoluto control. Lo que me gustaría esta mañana es que pudiéramos reflexionar acerca de nuestra actitud en estas circunstancias, porque es cierto que nosotros no tenemos el control de las circunstancias por las que estamos pasando, pero sí tenemos el control de nuestra actitud, la manera en que vamos a actuar cada uno de nosotros en estas circunstancias. Y vamos a ver esta mañana, por medio de la palabra de Dios, que la actitud apropiada es confiar en quien sí controla las circunstancias, confiar en nuestro Dios soberano, confiar en aquel que, como dice Oswald Chambers, coloca a sus santos en el lugar donde traigan la mayor gloria a Él. Y este pastor decía, nosotros somos totalmente incapaces de juzgar dónde será ese lugar. Dios sabe lo que hace, hermanos y hermanas. Dios está en el control de esta situación y la clave para nosotros está en reconocer su soberanía y su sabiduría y así responder con la actitud adecuada. Quiero invitaros a abrir nuestras Biblias en Filipenses capítulo 1. Esta es la carta que el apóstol Pablo escribe a aquellos creyentes que vivían en la ciudad de Filipos. Y Pablo está escribiendo esta carta en una situación de confinamiento precisamente. Él está pasando por circunstancias difíciles en las que él demuestra su absoluta confianza en la soberanía de Dios. Y además supone un gran ejemplo para nosotros. Filipenses capítulo 1, versículo 12, y vamos a leer hasta el versículo 18. Dice así la palabra de Dios. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Anuncian a Cristo, los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Pablo escribió esta carta a los filipenses por varias razones. Una de las razones era mostrar su gratitud por escrito a estos creyentes que le habían enviado un donativo a través de uno de los líderes de la iglesia allí. Este hermano que los creyentes habían enviado es Epafrodito. Dice en el capítulo 2, versículo 25, mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Le habían enviado a Epafrodito en algún momento del viaje o estando con Pablo. Epafrodito enfermó y estuvo realmente muy enfermo. Dios le sanó
y Pablo, para que los filipenses estuvieran tranquilos, les envió de vuelta con esta carta, pero él es el que aquellos creyentes habían enviado, como nos dice el versículo 10 del capítulo 4, para dar esta ofrenda, este donativo a Pablo. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba oportunidad. Esa es una de las razones. Otra de las razones era aconsejar a los creyentes en algunas cosas de las que seguramente Epafrodito le informó a Pablo. Pero otra de las razones por las que escribe esta carta lo vemos aquí. Pablo les quería informar de sus circunstancias, de su situación, les quería informar de cómo Dios continuaba adelante con sus planes, aun a pesar de circunstancias difíciles y críticas inesperadas, para que los filipenses se mantuvieran confiados en la providencia de Dios. Y fijaos en el versículo 18 la actitud de Pablo: en esto me gozo y me gozaré aún. Creo que es lo que más llama la atención, cómo Pablo estaba experimentando verdadera felicidad en aquellos momentos de gran dificultad. Ahora, esto hace surgir una pregunta: ¿cómo podemos nosotros experimentar un gozo como el de Pablo, un gozo que está por encima de circunstancias difíciles? Bueno, en este pasaje vemos dos actitudes clave para alcanzar un gozo que está por encima de cualquier circunstancia. Y hermanos, no estoy hablando aquí de una alegría superficial y constante, no estoy diciendo aquí que nos riamos de nuestros problemas, no, de lo que estoy hablando es de un gozo profundo y coherente. Así que, ¿cuáles son estas dos actitudes clave para alcanzar un gozo que está por encima de cualquier circunstancia? Bueno, la primera actitud clave es esta: confía pacientemente en la providencia de Dios. Confía pacientemente en la providencia de Dios. Observemos, hermanos, los versículos 12 al 14 una vez más. Pablo dice: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás, y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. El gozo de Pablo estaba por encima de las dificultades de Pablo. Él estaba gozándose en lo que Dios en su providencia estaba haciendo a través de estas circunstancias. Y yo creo que sería, hermanos y hermanas, bueno que recordásemos cómo había llegado Pablo a esta situación. Pablo estaba encarcelado en Roma. Y luego, si quieres conocer esto mejor, pues te invito a que leas los capítulos finales del libro de los Hechos, desde el 21 hasta el 28. En todos estos capítulos se nos muestra las circunstancias de Pablo, que no se reducen a este encarcelamiento allí en Roma, que duró como unos 2 años, sino que ya incluso más de 2 años antes de ese encarcelamiento, Pablo estaba en Jerusalén y allí fue acusado falsamente por los líderes religiosos que trataron de matarle. De manera que Dios tuvo que intervenir para salvar a Pablo de un complot que habían elaborado para acabar con su vida. Luego Pablo se vio forzado a tener que apelar a César para salvar su vida de aquellas acusaciones injustas, ya que nadie le estaba defendiendo. Él tenía ese derecho, ese privilegio al tener la ciudadanía romana. Eso hizo que estuviera por 2 años encarcelado antes de ser enviado a Roma, y lo que podría suponer una pérdida tremenda de tiempo en su ministerio resultó ser la oportunidad de varias veces dar testimonio de su fe y proclamar a Cristo. Ahora, después de esos 2 años, él fue enviado a Roma finalmente, y en el barco en el que iba sufrió un peligroso naufragio, de manera que su vida estuvo en riesgo, aunque él, por la voluntad de Dios, sabía que iba a ser liberado de aquella situación, y él y toda la tripulación fueron salvados
poderosamente por Dios. Y luego llegaron a una isla y si no fuera suficiente, en esa isla Pablo fue mordido por una serpiente que claramente era venenosa porque los habitantes de aquella isla pensaban que él iba a caer muerto. Pero una vez más Dios le salvó, Dios le protegió en su providencia, hasta por fin llegar a Roma y en Roma tener que estar encarcelado, aunque Lucas nos cuenta ahí al final de Hechos que era una especie de arresto domiciliario, o es como hoy lo describiríamos, porque Pablo tenía ciertas libertades, estaba confinado, él no podía salir de allí, estaba custodiado por soldados romanos, como vamos a ver ahora en un momento, pero sí que podía recibir visitas. Así que por más de 2 años antes de llegar a Roma, en toda esta situación difícil, Pablo confió pacientemente en la providencia de Dios y siguió predicando todas las veces que tuvo oportunidad. Pero ahora él cuenta a los filipenses como estando en Roma, incluso Dios sigue obrando a través de esta situación difícil. Y Pablo describe aquí 2 efectos sorprendentes de su confinamiento. El primer efecto sorprendente en el versículo 12 es el avance del Evangelio. Vemos cómo Pablo puede predicar a aquellos que le visitan y vemos cómo Pablo está siendo un testimonio para aquellos que le visitan. Seguramente su actitud estaba llamando la atención, como en medio de aquella situación él estaba tranquilo, descansando en el Señor, gozándose de poder predicar y de ver lo que Dios iba a hacer a través de él. Y esto resultó en el impacto de incluso aquellos soldados que le custodiaban. Cuando Pablo habla en el versículo 13 de que sus prisiones se han hecho patentes en todo el pretorio, Pablo está hablando aquí de cómo su actitud estaba impactando a los soldados, a la guardia pretoriana que estaba a cargo de él, que estaba custodiándole a él. No solo de sus palabras, sino su actitud, porque estaban siendo impactados por sus prisiones en Cristo. Pablo lo que está diciendo aquí es que ellos estaban dándose cuenta de que él estaba allí por predicar a Cristo y que predicar a Cristo no era ningún delito. Pero además es que vemos que esto realmente llegó a alcanzar a algunos de aquellos soldados y que fueron salvados. Al final de la carta, Pablo en los últimos saludos, en el capítulo 4, versículo 22, dice: todos los santos os saludan y especialmente los de la casa de César. ¿A qué se refiere Pablo aquí? Pues con mucha probabilidad a santos, a creyentes que eran parte de aquella guardia pretoriana, aquellos que estaban encargados también de proteger al César y que habían estado custodiando a Pablo. Esto es un efecto sorprendente y esto nos muestra cómo Dios sigue adelante con sus planes aunque nosotros estemos en medio de circunstancias difíciles. Bueno, no solo este efecto sorprendente, ¿verdad?, sino que el versículo 14 nos muestra no solo el avance del Evangelio, sino el ánimo de muchos creyentes. Fijémonos cómo muchos hermanos, viendo la actitud de Pablo, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. El hecho de que Pablo estuviera en la cárcel no fue algo que les llenó de temor, nos va a pasar a nosotros lo mismo. Les llenó de confianza, porque vieron esta actitud de confianza paciente en Pablo. Pablo no estaba frustrado, Pablo no se estaba quejando, Pablo estaba confiando en Dios, en la soberanía de Dios, en la sabiduría de Dios, y fijaos lo que Dios hace. De repente estos creyentes tienen mucho más ánimo para hablar, para dar testimonio de la palabra de Dios, para predicar a Cristo. Pablo confió pacientemente en el Dios cuyos planes y propósitos siempre se cumplen. Pablo confió en la providencia de Dios. Pablo era un predicador que vivía lo que predicaba. Él ya había escrito a los romanos, en su carta a los romanos capítulo 8 y versículo 28, estas palabras que seguramente recuerdas. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien,
Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Pablo sabía que toda situación está en manos de Dios y Dios tiene el poder, la capacidad de obrar aún a través de nuestras circunstancias. ¿Y qué trae esto a nuestra vida? Nos trae esa confianza, esa paciencia, ese esperar en el Señor y ver lo que Él va a hacer aún cuando estamos en estas situaciones. Es la providencia de Dios. La providencia de Dios que, por cierto, está a lo largo de toda la Escritura, desde Job hasta Jesús, ejemplo tras ejemplo de personas que fueron puestas en situaciones realmente difíciles y que confiaron en el Señor y que luego vieron como el Señor estaba ahí obrando. Ejemplos poderosos como José. ¿Recordáis cómo José fue vendido injustamente por sus hermanos? Fue luego acusado injustamente por la esposa de Potifar. Luego se olvidaron de él injustamente en la cárcel aquellos a los que él había ayudado. Pero finalmente Dios le puso en un lugar de preeminencia en Egipto. ¿Y para qué? Bueno, José mismo se lo dice a sus hermanos luego cuando se encuentra con ellos. En Génesis 45, versículo 5, José les dijo: no os entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. ¿Habéis visto esto, hermanos? Me envió Dios delante de vosotros. Era el plan de Dios. José lo vuelve a decir en el versículo 8. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. ¿Veis la confianza de José en la providencia de Dios? No me enviasteis acá vosotros. No era la intención de ellos. La intención de ellos, ¿cuál era? Causarle daño a José, pero Dios es soberano y en su providencia actuó aún para salvar a su pueblo conforme a sus promesas. Y es por eso que el pastor David Platt tiene razón cuando nos dice que nada nos sucederá en este mundo que se escape de la buena voluntad de un Dios soberano. Nada nos sucederá en este mundo que se escape de la buena voluntad de un Dios soberano. Hermano, hermana, piensa por un momento en esto. Si Dios es soberano, si Dios no comete errores, entonces los imprevistos son oportunidades. Nuestros imprevistos son oportunidades para el gozo de confiar en lo que el Señor va a hacer, confiar con paciencia, el gozo de servir al Señor de la manera que podamos en la situación en la que nos encontremos, el gozo de obedecer al Señor. Sabéis, muy a menudo circunstancias difíciles se vuelven excusas para desobedecer a Dios. Y hemos de tener cuidado con esto. ¿Sabes por qué, hermano, hermana? Porque desobedecer es desconfiar de Dios. Si en situaciones difíciles estás encontrando excusas para desobedecerle, para quejarte, para tener una actitud incorrecta, piensa esto, recuerda esto. Desobedecer a Dios en realidad es desconfiar de Dios. Pero si realmente confías en Él, confías en su sabiduría, en su providencia, entonces le vas a obedecer y te vas a gozar en obedecerle. Ten paciencia, hermano, hermana. Confía en su providencia. Descansa en sus propósitos. Esa es la primera actitud clave para alcanzar un gozo que está por encima de las circunstancias. Confía pacientemente en la providencia de Dios. Ahora, hay una segunda clave que vemos en este pasaje. Y esa segunda clave es esta: colabora humildemente en la proclamación de Cristo. Colabora humildemente en la proclamación de Cristo. Fíjate, Pablo habla aquí de un efecto más de su ministerio en este confinamiento.
versículo 15. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Ahora hay aquí, sin duda, un efecto inesperado. Algunos, dice Pablo, predican por envidia y contienda. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, recuerda que cuando Pablo llega a Roma, ya había otros predicadores en Roma. Ya la iglesia en Roma estaba allí, el Señor estaba obrando y había otros predicadores allí. Ahora, seguramente lo que sucedió es que el ministerio de Pablo fue grandemente bendecido por el Señor. Y algunos de estos predicadores probablemente empezaron a tener envidia de la fama que Pablo estaba teniendo. Empezaron a tener preocupación de que la propia fama de ellos, por decirlo de esta manera, se viniera a menos. Eso es lo que significa aquí esta palabra contienda, es ambición personal. Y fijaos que Pablo no está hablando aquí de una situación en la que había falsos maestros. Pablo no dice nada de esto. Eran personas que predicaban a Cristo y es por eso que Pablo en el versículo 18 dice que él se goza. ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? Es que eran hombres o personas que estaban haciendo lo correcto pero con una actitud incorrecta. De hecho, probablemente estas personas pensaban que si Pablo estaba en la cárcel era porque algo habría hecho. Y esto es el contraste que Pablo hace aquí. Hay algunos que piensan, versículo 16, añadir aflicción a mis prisiones. Como Pablo está diciendo, algunos piensan que yo me voy a sentir más afligido y voy a quejarme porque estoy en una situación injusta y aún por encima algunos piensan que es lo que me merezco. No, Pablo no va a ceder ante esa tentación. Y además Pablo sabe que hay otros que están predicando por amor a Cristo y además sabiendo que él está puesto para la defensa del Evangelio, que realmente la causa por la que Pablo está encarcelado es por defender, por proclamar el Evangelio. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Bueno, vemos una actitud tristemente común, la envidia, la ambición personal, aún entre los creyentes. Aquí hay, hermanos y hermanas, una advertencia para nosotros. ¿Sabes? Puedes estar haciendo lo correcto con la actitud incorrecta. Es el peligro de la ambición personal, el peligro de hacer cosas para el Señor, pero con la motivación realmente en tu corazón de conseguir bendición personal, o conseguir el aplauso de otros, conseguir el pensar que otros te admiren y alaben lo que haces. Tristemente ocurre hoy en día entre las iglesias, entre los creyentes. A veces en vez de gozarnos en que el Evangelio avance y animarnos de que Cristo es proclamado, pues tenemos ciertas envidias. Y solo por el hecho de que igual Dios está bendiciendo a otros de una manera particular, nosotros no tenemos la actitud apropiada. Y nosotros luego hacemos lo correcto, pero con la actitud incorrecta. Debemos reexaminar nuestra actitud y motivación. Y quizás esta es una oportunidad, ahora que la mayoría estamos en una situación en la que igual no podemos estar ejerciendo esos ministerios que estábamos ejerciendo en la iglesia. Es la oportunidad ahora de examinar cuál es nuestra actitud y nuestra motivación hacia nosotros y hacia otros, pero sobre todo ver si nuestra motivación, como era la de Pablo, es realmente que Cristo sea proclamado y que Cristo sea proclamado correctamente y de que el Evangelio avance y de que seamos animados a confiar en el Señor pacientemente y a colaborar en su obra humildemente. Paul Washer nos recuerda esto: si tienes cualquier motivación en la vida cristiana que no sea el Señor Jesucristo, eres un idólatra. Yo creo que tiene razón, hermanos, porque lo que Paul Washer nos está recordando aquí es que si nuestra motivación a la hora de servir a Cristo no es Cristo mismo,
no es su gloria y el beneficio de los demás, aquellos a quienes ministramos, entonces es que la motivación somos nosotros mismos. Y eso es adorarnos a nosotros mismos. Hay un ejemplo que quisiera por un momento traer a vuestra mente, un ejemplo que sirvió a la Iglesia como una gran advertencia. En Hechos capítulo 5 se nos habla allí de un matrimonio, Ananías y Safira, que hicieron algo correcto, pero con la actitud y motivación incorrecta. Al final del capítulo 4 se nos habla de un tal José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que tenía una heredad y la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Y recordemos el contexto. Muchos se habían convertido al Señor estando de visita en Jerusalén y se habían quedado allí. La iglesia había crecido muchísimo en muy poco tiempo y había muchas necesidades. Y el Señor estaba moviendo el corazón de algunos a dar generosamente. Entonces aquí tenemos una actitud correcta, una acción correcta con una actitud correcta. Pero el capítulo 5 nos muestra el contraste. Cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses el precio de la heredad? Ahora, lo que sucedió aquí, y luego Pedro se lo va a explicar a Ananías, es una situación en la que el Espíritu Santo soberanamente, sobrenaturalmente le reveló esto a Pedro que él no podía saber, porque era una actitud del corazón de Ananías y de Safira. Ellos pretendieron alcanzar externamente lo que José quizás estaba alcanzando, una fama de persona generosa, pero con la actitud incorrecta. Pedro les dijo: vosotros podíais haberos quedado con una parte sin engañar, y decir, vamos a quedarnos con una parte y la otra parte darla al Señor. Pero este es el ejemplo aquí. Realmente, ¿qué estaban buscando Ananías y Safira? ¿Estaban buscando la gloria de Cristo? No, estaban buscando su propia gloria. Y Dios actuó sobrenaturalmente para advertir severamente a la iglesia. Y es que, hermanos y hermanas, no olvidemos que el Señor conoce las intenciones del corazón. Sí, tus ancianos no van a saber las intenciones de tu corazón. Y quizás podrás engañar a muchos con acciones correctas, teniendo una actitud incorrecta, pero no podrás engañar al Señor, que, como dice Pablo a los Corintios, en 1 Corintios capítulo 4 y versículo 5, no juzguéis antes de tiempo, sino esperad hasta que el Señor venga, el cual sacará a la luz de las cosas ocultas en las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de parte de Dios. Oh querido hermano, querida hermana, recuerda, aunque nuestras acciones puedan ser correctas, recordemos que nuestra actitud puede ser incorrecta. Y esto es muy serio. Recuerda que tenemos, aún en esta situación de confinamiento, el privilegio de colaborar en la proclamación de Cristo, colaborar en el ánimo, el servicio a los demás, el beneficio espiritual de otros creyentes. Y esto es para todos. Pablo lo dijo allí a los filipenses en el capítulo 14, la mayoría de los hermanos se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. No era una exhortación y un ánimo para los pastores y predicadores, era un ánimo para todos los creyentes. Pero la actitud correcta es la humildad. Si te descuidas en examinar tu motivación, la tendencia siempre va a ser la ambición personal. Hermanos, hermanas, nuestras circunstancias pueden ser difíciles. Hay personas, hay creyentes, cuya circunstancia difícil no es el confinamiento, es una más, pero están pasando por situaciones aún más difíciles. Y de algunos sabemos y estamos orando fervientemente, y de otros, aunque no sabemos, podemos orar. Lo que no podemos hacer es caer en la tentación de quejarnos.
Porque si nos quejamos, si no confiamos pacientemente y no colaboramos en la obra humildemente, lo que vamos a hacer es convertirnos en nuestro propio obstáculo para el gozo. Pablo dijo, me gozo y me gozaré aún más. ¿Por qué? Porque realmente la motivación de Pablo era Cristo. Cristo era su satisfacción. Porque sé, dice el versículo 19, que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Hermanos, la verdadera felicidad está a nuestro alcance. Este gozo profundo y coherente está a nuestro alcance cuando nuestra actitud es buscar la gloria de Dios. Cuando nuestra actitud, aquello que sí podemos controlar ante las circunstancias que no podemos controlar, es la de exaltar a Cristo, obedecer a Cristo, magnificar a Cristo con nuestras vidas y buscar el beneficio espiritual de los demás. ¿Confinados? Sí, y parece que por un tiempo más, ¿verdad? ¿Confiados? También. Dios nos ha colocado donde estamos. ¿Cómo está siendo tu actitud? ¿Cómo es tu amor por Cristo? ¿Cómo es tu confianza en Dios? Examinemos nuestra actitud, nuestras motivaciones, aún nuestra fe, si fuera necesario. Dios no se equivoca. Ten paciencia. Cristo debe ser proclamado. Sé humilde y gózate. Gózate en el Señor con un gozo que está por encima de cualquier circunstancia. Que el Señor os bendiga, hermanos y hermanas.